me avisan. Ok, entonces vamos a hablar de cómo aplicamos la inteligencia comercial para incursionar en mercados internacionales. El marco bajo el cual trabajamos para tomar las decisiones de internacionalizar, o sea, esos grandes variables o áreas que deberíamos estar abarcando para tomar esas decisiones de internacionalizar, tiene que ver en primer lugar con el mercado, como suele ser más intuitivo, ¿verdad? Lo primero que ando entonces buscando confirmar es cómo se ven esos países o esos posibles destinos en cuanto a la estabilidad macroeconómica, qué tan pronosticable es, ¿verdad? Lo que podemos esperar a nivel de crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto, de los indicadores que más nos interesan, ¿verdad? Inflación, etcétera. El tamaño del mercado y el crecimiento, o sea, el mercado propiamente lo más acotado posible a lo que estoy tratando de colocar, ¿verdad? Ya específicamente el mercado con el que estoy trabajando. También es interesante, suele ser relevante también hablar en la mayoría de los casos del tamaño, el comportamiento de la clase media, ¿verdad? Qué tan estable es también. Suele ser dentro de la pirámide, ¿verdad? A niveles socioeconómicos, la que representa una muy buena parte de los potenciales consumidores, a menos que estemos trabajando en algo que sea muy de nicho, ¿verdad? Nivel de apertura también, ¿verdad? Algunos de ustedes seguramente tienen experiencia en esto. ¿Qué tanta evidencia hay, ¿verdad? ¿Qué tan clara está la intención de parte del Poder Ejecutivo y Legislativo de ir trabajando en temas de apertura comercial, de tratados, ¿verdad? De convenios comerciales para ir garantizando este nivel de seguridad jurídica alrededor de los temas de comercio que nos interesan para poder colocar nuestros productos o servicios en esos mercados. Esa es la primera dimensión. La segunda tiene que ver con población, donde nos interesa el tamaño y el crecimiento de la población. Por supuesto, entre más grande sea y entre más dinámica de crecimiento traiga, así va a ser también el potencial de crecimiento de un mercado objetivo. Las estructuras de edad tienen que ver también, de acuerdo con los tipos de producto, ¿verdad? Cómo se está comportando esas pirámides poblacionales, cómo son los indicadores, ¿verdad? En cuanto a los crecimientos de las partes bajas de la pirámide o las partes altas, más bien, que tienen que ver con esto, las estadísticas demográficas. También un tema interesante que ha salido en varias lecturas que les voy a ir compartiendo más adelante, es el nivel de urbanización. Seguramente ya varios de ustedes también habrán visto y habrán escuchado las dinámicas que ahora se vuelven cada vez más relevantes entre el consumo que puede haber en centros urbanos versus la gran área geográfica, pero poco densa y con poco potencial de consumo que representa el área más rural, ¿verdad? O semirural. Entonces, de hecho, por ahí, como les digo, les voy a compartir una lectura que más bien propone que deberíamos estar pensando en lugar de países para exportar, más bien en ciudades, ¿verdad? O áreas metropolitanas en las que podría hacer sentido analizar como mercados potenciales, no tanto un país como un todo, ¿verdad? Es más, el caso más evidente, por supuesto, en ese sentido, y de hecho ya se maneja así casi que para todos, para cualquier compañía es China, ¿verdad? Pero en general en Asia, por los tamaños, en India pasa algo muy similar. Se habla más de ciudades o de urbes que de los países como un todo. Acceso, por supuesto, también, y eso depende mucho del tipo de producto o servicio que nos interese en cuanto a infraestructura de todo tipo, ¿verdad? Tecnológica, vial, etcétera. Internet, también, dependiendo también del modo de entrada que elijamos para entrar, valga la redundancia,
podría ser más determinante la cobertura, acceso a Internet que tenga la población, tanto desde el punto de vista de infraestructura, de nuevo, como de posibilidad de acceso de la misma población. Panorama detallistas, también, o sea, cuál es el nivel de penetración que hay de ciertos canales, dependiendo de qué tan formales son los canales con los que queremos colocar esos productos. Y bueno, muy importante también, y que tiene que ver determinantemente con el modo de entrada, son los socios potenciales, ¿verdad? ¿Qué distribuidores podamos buscar obtener? Que las cadenas de supermercados podrían ser aquí también socios claves para poder entrar. Y todos esos temas son estos de acceso, ¿verdad? Y de último, el ambiente de negocio, que vale muy ligado con lo que hablamos del tema mercado como un todo, la facilidad para hacer negocios, ¿verdad? Que ya se mide también como datos duros, formales, ¿verdad? Ya indicadores que se manejan ahí a nivel de OSD también. Regulación, ¿verdad? También lo que llaman el apetito regulatorio, ¿verdad? ¿Qué tanto están cambiando normas para hacer negocios, para poder montar, para poder ir desarrollando negocios, temas de contratación, de uso y manejo de datos, etcétera, ¿verdad? Corrupción también, que es igualmente como el tema de ease of doing business, también es algo que ya se maneja en buena parte como indicadores duros. Finalmente también capital humano, ¿verdad? Qué tan accesible, ¿verdad? Qué tan disponible está el capital humano para ciertos niveles de complejidad que podría requerir la operación de esa exportación. Por ejemplo, en el caso de ahora lo vamos a conversar, en el caso de decidir hacer una inversión extranjera directa, ¿verdad? O sea, de producir localmente, como Greenfield, como dicen también por ahí en la literatura, pues podría ser determinante o es determinante en la disponibilidad de capital humano. Y eso, por ejemplo, aquí en el caso de Costa Rica es un ejemplo de cómo se facilita ese modelo, ese modo de entrada en ciertas regiones del mundo. Relacionado con eso, y esto nada más complementario un poco, no voy a entrar en cada uno, es también el enfoque de manejar los riesgos, ¿verdad? Más que certezas o seguridad de ciertos temas, es dónde podría haber ciertos riesgos. Algunas de esas cosas están en la filmina anterior. Quise colocarles esto aquí también, que es marco de referencia para negocios internacionales, ¿verdad? La investigación de mercados, investigar esos temas de culturales, ¿verdad? De cuando lanzamos un producto, tomar en cuenta. De hecho, por ahí en uno de los casos que comentaron en el foro, muy interesante el tema de color, ¿verdad? Solo el color si no recuerdo mal, un producto de higiene en el Caribe, ¿verdad? De cómo se percibe temas de color, de idioma, siendo el mismo idioma en muchos casos, ¿verdad? Por ejemplo, el castellano, diferentes usos, ¿verdad? Todos esos temas caen bajo los riesgos culturales, los riesgos país, que ya los comenté un poco, ¿verdad? Temas económicos, políticos, financieros también van a ser bastante relevantes en cuanto sobre todo, a cómo convierto los recursos o los ingresos que estoy obteniendo en este mercado objetivo a obtenerlos o los convierto otra vez a la moneda de casa matriz, ¿verdad? O donde estoy exportando, pues. Entonces, todos los temas que tienen que ver con conversión, con tasas de interés, etcétera, con financiamiento propiamente en el país, si ese fuera el caso del modo de entrada, pues van a ser relevantes también considerarlos, ¿verdad? Y luego, los riesgos comerciales, ahora lo vamos a conversar un poco más, pero ya son propiamente de cuándo entro, de cómo entro, de qué tipo de restricciones tendría cada una de esas formas alternativas de entrar. Y aquí están básicamente, así de modo esquema, cuáles son las formas que tenemos para poder entrar a un mercado. Podemos pasar por modelo de exportación, ¿verdad? Que me da relativamente poco control, ¿verdad? Es muy barato, entre comillas, ¿verdad? O sea,
no implica un gran riesgo en cuanto a la inversión inicial que tengo que hacer. Sí implica menor margen, ¿verdad? Que tengo que pasar por todos los fees y tasas impositivas para poder colocar el producto en esa geografía. Sin embargo, el otro problema que tiene es que implica muy poco control, ¿verdad? O sea, yo voy a exportar algo y normalmente dependo de un distribuidor, de un tercero que vaya a hacer esa gestión de colocar y de ir creando demanda y penetración del producto que me interesa. En el otro extremo tengo inversión extranjera directa, que ya es la decisión, pasando por la decisión de pues poner el capital en riesgo, ¿verdad? Literalmente, no en riesgo de un punto de vista negativo, que hay una alta probabilidad de perderlo, pero sí, o sea, al final estoy poniendo en riesgo un capital de mi empresa para producir probablemente localmente esos productos, hacer las adaptaciones. Normalmente pasamos por ese tipo de esquema o modo de entrada cuando nos interesa hacer adaptaciones locales del producto que manejamos en el país donde originalmente empezamos a trabajar. Eh, También suele pasar que no optamos por esto cuando queremos ser bastante agresivos, ¿verdad? En el timing de entrada, en ser líderes de mercado desde el inicio, en esta categoría y generar con recursos locales, no solo para producción, sino también gestión, el management como tal, ¿verdad? Poder llegar rápidamente a una venta sustantiva, ¿verdad? Del producto que me interesa. Una de los modelos más apetecidos, ahora ustedes lo escuchan seguramente también en muchos ámbitos, es el de el joint venture, ¿verdad? Donde más bien buscamos generar alguna sinergia con algún productor local, ¿verdad? Que puede ser que maneje marcas similares o que realmente hubiera sido de otra forma un competidor, pero que hace sentido inclusive buscar generar algunas adaptaciones de nuestro portafolio inicial usando las marcas de esa compañía socia, ¿verdad? Y tiene la gran ventaja de poder usar, por supuesto, todo el aprendizaje, la curva de aprendizaje que ya tiene esa compañía local recorrida, la penetración de mercado, bueno, todo lo que tiene que ver con las alianzas comerciales, eh, para, para aprovechar todo eso, ¿verdad? Tiene también la ventaja de compartir los riesgos de invertir de manera conjunta. Sin embargo, también tiene la contraparte, por supuesto, de tener que compartir también las posibles ganancias, ¿verdad? Entonces, no suele ser un modelo que genere grandes ganancias a corto plazo, ¿verdad? Es una apuesta estratégica de mediano o largo plazo para ir creando esa sinergia y generar un crecimiento de mercado sustantivo también, ¿verdad? Profe, ahí para Sí, comentar, sí, Daniel. bueno, el otro Daniel y yo en el curso de cadenas de valor hicimos un análisis de la cadena global de baterías para carros eléctricos. Y es algo, digamos, el joint venture es una figura que está tomando bastante forma porque durante muchos años, ¿verdad? Las empresas de carros y las empresas de baterías han estado separadas. Sí. Pero surgen los carros eléctricos, ¿verdad? Donde se juntan capacidades de ambas y por su parte, digamos, las empresas de carros están perdiendo, por así decirlo, su inteligencia, su propiedad intelectual, porque ya los vehículos eléctricos, el motor, la transmisión y otras cosas que le daban como la insignia de marca a un carro, se están trasladando a la batería, ¿verdad? Entonces, esa sinergia es una solución que muchas empresas están utilizando como con distribuidores de baterías también para asegurarse su abastecimiento a mediano plazo, por el tema, ¿verdad?, de la escasez que hay de recursos minerales, etcétera. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Sí, buenísimo comentario. Sí, de hecho, así como está diciendo Daniel, la lectura de cuándo conviene hacer esto también depende mucho de esos cambios estructurales de mercado, ¿verdad? Se puede ser perfectamente que
Por darles otro ejemplo, ¿verdad? En la industria de bebidas, una compañía que ha sido por mucho tiempo, seguramente a nivel total de bebidas listas para tomar el líder, ¿verdad? Es Coca-Cola. Perfectamente le puede hacer mucho sentido ir haciendo esos joint ventures con compañías grandes en la parte de jugos, ¿verdad? En las bebidas naturales, etcétera, donde no tiene esa experiencia y donde además, como está dando Daniel ahora el ejemplo, eh, empieza a dar la lectura de que hay un cambio, ¿verdad? Una tendencia a cambio en las preferencias del consumidor que puede hacer perfectamente que una compañía como Coca-Cola tenga problemas de obsolescencia en algún momento, ¿verdad? Entonces, esto puede ser un modelo interesante que lo ha ido trabajando en varios lugares del mundo para ir aprendiendo también, ¿verdad? Para darse un espacio, me imagino como estas las automovilísticas también, de ir cambiando su enfoque y cambiando, usando todo el capital que tiene, para ir adaptándose a las necesidades nuevas de mercado. Muy bien, buen punto, Daniel. Las otras dos formas tienen que ver con licenciamiento en general, que pasa igual, por ejemplo, por franquicias, ¿verdad? Donde tenemos la gran ventaja de que a través que en la mayoría de los casos trabaja a través de los royalties, ¿verdad? O sea, lo que paga el operador local de una marca, por ejemplo, McDonald's, o sea, es muy común en cadenas de comida rápida. Lo que están pagando es un derecho de uso de la marca, y también suele tener, cuando se usa esto, bastante control, ¿verdad? De la ejecución, o sea, la forma en que vende cualquier local de esto, o cualquier restaurante de este tipo, por ejemplo, está totalmente determinada y contratada con casa matriz. Se invierten recursos inclusive para el tema de control y auditorías para hasta asegurarse que hay una uniformidad en la aplicación de estas medidas. Entonces tiene esas ventajas, pero bueno, como por los mismos ejemplos y casos que estoy comentando, es bastante restringido el uso a las grandes marcas, ¿verdad? Donde el solo hecho de poder yo decir que soy el operador de tal cadena de restaurantes es lo que me trae la demanda, ¿verdad? Como operador local. Pero por supuesto solo lo voy a hacer en la medida en que hay una gigantesca inversión, ¿verdad? Y millaje recorrido de construcción de marca detrás, como es el caso de estos restaurantes de comida rápida. Y por último está la opción de fusión y adquisición, que a veces, inclusive aquí los estoy tratando como si fueran esquemas independientes. La realidad es que en muchos casos también después de un joint venture termina habiendo una fusión, ¿verdad? Una adquisición de la empresa local, después de haber aprendido y después de inclusive haber visto que hay una sinergia a nivel de capital humano y otros factores. Suele pasar que las empresas que tienen bastante disponibilidad de capital terminen por pues adquirir las compañías locales para ir haciendo esa migración hacia su portafolio, el que originalmente querían colocar en ese país. Esos son los modos de entrada, básicamente, ¿verdad? ¿Qué tipo de consideraciones tenemos acá? Lo que les decía ahorita, exportación y licenciamiento requieren menor cantidad de recursos, pero también tienen menos control proporcionalmente con respecto a las demás. Contrario a joint venture e inversión extranjera directa, que dan bastante control, pero requieren muchos recursos. Y la pregunta ¿hay una receta única para diferentes mercados y productos? O sea, supongan ustedes en cualquiera de las compañías que ustedes han tenido contacto o en las que trabajan, ustedes dirían que si estamos pensando exportar a diferentes mercados o diferentes productos, debería haber una línea, una política de qué tipo de modo de entrada utilizamos. ¿Qué opinan? O sea, ¿es siempre lo mismo o de qué dependería, digamos? Profe, yo Sí, creo que pues, sí. Bueno, no, adelante. No, adelante, David.
David, si querés, ahora Daniel Fonseca. Okay. Yo creo que cada empresa sí debería tener muy claro cuál podría ser una posible ruta crítica, ¿verdad? Porque todas sus expansiones se van a basar en una decisión que en este caso es mercado, a menos que lo que estén buscando es búsqueda de eficiencia, donde inversión extranjera directa puede ser una opción para poder ser más eficientes en su producción, ¿verdad? Pero o es búsqueda de eficiencia, y es inversión extranjera directa, o es búsqueda de mercado, ¿verdad? Y tienen las opciones. Entonces yo creo que cada giro de negocio y cada empresa sí tiene claro pues sus posibles rutas críticas y por supuesto de la debida diligencia que debe hacer para determinar cuál de las opciones, ¿verdad? No me imagino empresas grandes tomando decisiones pues como la de los ejemplos que comentamos en el foro, porque el desperdicio de recursos finalmente es demasiado. Cuando usted se da cuenta que todo lo que invirtió en tiempo y recursos no sirvió y tiene que regresarse a hacer lo mismo, pues para una empresa eso es impensable y es de despedir a muchos gerentes y directores en la cadena de toma de decisiones por tomar una decisión así. Correcto, David. Gracias, Daniel. A mí me pasó, bueno, no me pasó, pero yo sí lo vi en unas empresas que trabajé, que querían, había un producto que servía en Estados Unidos y querían replicarlo a ciertos países de Centroamérica. La empresa tiene el músculo para hacer una estandarización de la metodología y lo hizo así. Básicamente quiso hacer un copy-paste. Y de lo que hacían en Estados Unidos, perdón. ¿verdad? Exactamente. Ajá. Pero en Estados Unidos hay unas regulaciones y unos temas completamente diferentes de lo que tenemos en Latinoamérica. Entonces, lo hicieron y lo que sucedió es que solo fue exitoso en México. Todos los demás países fallaron. Al punto que se hubo multas y todo el tema y tuvieron que echar para atrás la decisión de tropicalizar el producto. Y eso tienen, bueno, todavía no lo han puesto, y tendrán unos 6, 7 años de haberlo tratado de hacer. Y lo que están haciendo es todo un estudio porque cada regulación es diferente. Pues si bien es cierto que es el mismo producto o la misma idea, hay que tener cuidado con regulaciones, con las necesidades del mercado. O sea, puede ser algo muy similar, pero acoplado a cada uno de los países. Ahora, Daniel, ahora que estás comentando, pero que te insiste aquí con el punto, estás hablando de temas regulatorios, o sea, vos dirías que esto les hubiera pasado independientemente del modo de entrada, o está ligado con la forma en que entraron a esos países. Yo creo que la forma en que entraron, porque ellos creyeron que por ser una empresa fuerte iba a ser muy sencillo. Y creo que el análisis que están haciendo todo este tiempo después era necesario para poder entrar, sobre todo porque eran productos financieros, y los productos financieros siempre tienen pequeños detalles por regulación, ¿verdad? Entonces, correcto. Creo que fue el approach a la hora de entrar. Pensaron, como somos fuertes, vamos a sacar una replicación y ya listo, pero claro, falta como un análisis más profundo del mercado donde iban a entrar. Perfecto, Daniel, sí, no, muchas gracias. Es un muy buen ejemplo también porque con suerte uno tiende a pensar, ¿verdad? Un poco con el sesgo de trabajar en el área marketing comercial, que las variables que son claves tienen que ver con el tema de ventas como tal, ¿verdad? Generar las ventas para determinar estos modos de entrada, pero definitivamente la lógica de esta que estamos hablando, que por ejemplo hacer un joint venture o por ejemplo empezar de forma un poco más, más cauta, ¿verdad? Recurriendo por ejemplo a un esquema de exportación sencillo, y teniendo un distribuidor, teniendo a alguien localmente que pueda ir generando ese músculo. Puede ser algo que no dé tantos réditos, no suena tan agresivo, ¿verdad? No así como los big bets, ¿verdad? Como dirían los amigos del norte, pero puede ser perfectamente la forma de ir generando esos aprendizajes en otras áreas, como puede ser este tema de regulación, que a veces el paradigma es, bueno, hagamos toda la investigación, todo un estudio de muchos factores y contingencias que podrían suceder,
Sin embargo, a veces puede ser más sano el entrar, ¿verdad? Con bajo perfil, entre comillas, e ir aprendiendo de este tipo de temas sobre la marcha, porque realmente muchos temas van a salir sobre la marcha. Ni siquiera se pueden prever o simular como escenarios algunas cosas que podrían llegar a terminar siendo críticas. Entonces, no, muy bien. Aquí lo que estoy colocando en la Firmina es conocimiento del producto es clave, o sea, qué tanto es el nivel de conciencia de la población sobre el producto que estamos tratando de colocar, el nivel de uso, ¿verdad? El nivel de penetración que tiene, servicio postventa, o sea, necesitamos tener un servicio postventa intensivo o no, ¿verdad? No es tan clave para este tipo de consumo. Obviamente el tema de consumo masivo va a ser muy diferente a tecnología o este tema financiero, como nos acaba de ofrecer este ejemplo Daniel. Entonces, eso también es clave. La interacción con el consumidor en general, ¿verdad? Qué tan determinante va a ser el poder tener ese contacto directo. Eso va a ser lo que va a definir cuál de estos modos de entrada es más factible, ¿verdad? Cómo deberíamos ir modulando y moderando esto. Profe, Sí, señor, dime. bueno, ahí es interesante y se me viene a la mente el caso de Starbucks, que bueno, a pesar de que siempre ha sido exitoso, ¿verdad? Integrándose o metiéndose en los diferentes países, tuvo un gran problema en India debido al gran poder que tenía esta empresa Tata Coffee, la división de café de Tata, que Tata es, bueno, una empresa que hace básicamente de todo, desde carros, baterías, productos agrícolas, etcétera. Entonces, tuvo un gran rechazo de Starbucks en su entrada a India y esto generó, digamos, o se vieron forzados a hacer un joint venture con Tata Coffee y de hecho los Starbucks de India dicen Starbucks Tata Coffee. Entonces, tal vez ahí fue como una gran sensibilidad del consumidor que tal vez no tomaron en cuenta o no se vio en otros casos de éxito que ellos tuvieron y tuvieron que adaptar esa estrategia, ¿verdad? Un poco para conseguir el objetivo. Excelente, excelente ejemplo, Daniel. Así es, exactamente. Sí, y de hecho, y ahora que mencionas ese caso, como suele ser también uso en esto, cuando hacemos este tipo de joint venture, hay un reclamo de marca de ambos, ¿verdad? Hacemos algún tipo de fusión curiosa como esta de Starbucks Tata, ¿verdad? O al revés. Eh, Algo que seguramente nunca se habían imaginado en casa matriz de Starbucks. Y la pregunta es cómo puedo ir evolucionando esta estrategia en el tiempo, ¿verdad? Haciendo empresas tan grandes como este caso que estás comentando, posiblemente va a haber algún pulso durante algún rato a ver quién termina fusionando con quién eh, o adquiriendo a la otra. Vamos a ver qué sale, ¿verdad? Obviamente cuando uno ve Starbucks o escucha Starbucks piensa que va a ser casi imposible que sea al revés, pero siendo esta, como vos decís, una compañía que hace de todo, pues al rato por ahí puede haber sorpresas. ¿Cuál es la expectativa de ganancia que justifica una estrategia u otra? Eso es clave y esas son las discusiones que quisiéramos ir contestando con investigación e inteligencia comercial, ir dimensionando cuál es el mercado potencial, cuál es el nivel de penetración, la expectativa de ventas, que por supuesto difieren entre los diferentes modelos, ¿verdad? Es diferente hacer un esquema de exportación con un distribuidor local que el tener la producción y el control local de la fuerza de ventas, ¿verdad? Entonces, hay un business case detrás de cada estrategia de estas, ¿verdad? ¿Qué necesitamos saber para plantear escenarios? Esa es la pregunta, ¿verdad? A nivel de generación de ingresos, ¿cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son las preguntas que deberíamos irnos contestando para ir construyendo esos casos de negocio? ¿Y cuáles son los retos de cada modelo también? ¿Verdad? Por más que en el papel se vea bien, ¿verdad? Uno u otro business case, siempre dejar clarísimo cuáles son los retos que también, de nuevo, tienen que ver con las preguntas que deberíamos ir contestando vía inteligencia comercial. Ok, perdón, me volví hacia donde no era. Bueno, un poco
esto de forma más resumida, ¿verdad? ¿Cuáles son las variables para decidir el modo de entrada? Que tiene que ver con las metas y objetivos que tengo, los recursos y capacidades, por ahí antes lo estaba comentando David, ¿verdad? Realmente que tengo posibilidad de ir por más que pueda hacer sentido en el papel, hacer una inversión extranjera directa, puede ser perfectamente yo que desde el punto de vista solo de organización no tenga capacidades para ir a atender eso, ¿verdad? O sea, no tenga el talento y no estoy dispuesto a buscarlo de forma local para poder operar. Y aunque ustedes no lo crean, empresas grandes pasan por estos impases, ¿verdad? Por estos embudos de capacidades de manera o frecuentemente, ¿verdad? O sea, lo viví en varias organizaciones que tuvieron que cambiar sus timings por estos temas, por ejemplo. Condiciones específicas, legales, culturales, económicas, por supuesto, ¿verdad? Como comentamos antes ahora en los riesgos, competencia y las características propiamente del producto. Entonces, la discusión estratégica que deberíamos tener sobre los modos de entrada tiene que ver con la necesidad de adecuar el producto a condiciones locales, o sea, son lo que les decía antes, ¿verdad? ¿Son totalmente nuevos o son exactamente los mismos productos? ¿O hasta qué grado deberíamos estar adecuando, la palabra que utilizaron antes, ¿verdad? Un poco la que decía Daniel, de tropicalizar estos servicios o productos que estamos ofreciendo. En función de eso, también tendríamos que tomar decisiones sobre esos modos de entrar a esos países. ¿Qué tanto conocimiento hay del producto y de la categoría? Necesitamos explicarlos a los consumidores cómo utilizarlo. Eso no lo, pues si hay un alto grado de necesidad, una alta necesidad de generar cultura, ¿verdad? Y conocimiento en esto, no se lo puedo dejar a un distribuidor probablemente. Y también pretender que trabajar con franquicias puede tener sus problemas en ese sentido. Y la tercera, el timing, manda que busquemos en líderes y generadores de mercado. O sea, hay un riesgo de que de pronto no seamos los únicos, ¿verdad? Y que haya 2, 3 compañías más que puedan estar haciendo apuestas del mismo tipo. Entonces puede ser que por ahí haya una oportunidad de mercado en cuanto al timing. O más bien puede ser que sea un buen momento para imitar y hacer benchmark, como decía en el caso ahora de Daniel, que nos decía esta compañía estadounidense buscando generar o vender servicios financieros en la región. Puede ser que en algunos casos más bien haga sentido hacer esa inversión de tiempo más que de recursos, ¿verdad? Para aprender y buscar el momento oportuno para ser más agresivos. Ok, los tipos de estudios, porque hasta el momento estamos como contextualizando la discusión estratégica de cómo decido dónde voy a cuál mercado y luego cómo voy a entrar, ¿verdad? Ese es como el framework estratégico para entender cómo deberíamos ir entrando. Y luego estos son los tipos de estudio que van ligados cada una de esas preguntas, ¿verdad? En cuanto al mercado meta, temas culturales, económicos, el tamaño de mercado, nivel de demanda, cómo son las características o cómo es ese consumidor, el comportamiento del shopper también, a qué canales va, con qué frecuencia visita esos canales, para qué ocasiones de consumo va a tiendas de conveniencia, para qué otras ocasiones de consumo va a la pulpería del barrio, o cuáles va a hacer abastecimiento para su alacena, ¿verdad? Para la quincena, etcétera. ¿Qué elementos o qué factores hacen que haya satisfacción del consumidor? ¿Qué tipo de competencia vemos en el mercado? Estos son los estudios que nos interesan en cuanto al mercado meta, desarrollo del producto, ¿verdad? O sea, ya el producto propiamente que me interesa colocar, el tipo de clientes que lo consumen, cuáles son las características que hay en ese mercado de productos similares, el posicionamiento que hay de los diferentes productos y diferentes compañías que lo ofrecen, escogencia y promoción de marca, ¿verdad? O sea, cómo escogen, cuál es el top of mind, ¿verdad? Cómo es el árbol de decisión de los consumidores para escoger una u otra marca. ¿Cuál es la presentación del producto? ¿Es clave esto o es secundario? Con algunos mercados podría ser algo en lo que no tengamos que invertir mucho.
y el tipo de competencia también en ese sentido en cuanto al desarrollo del producto. Luego lo que es el marketing como tal, ¿verdad? De producto, qué temas legales, económicos deberíamos estar considerando para hacer marketing de producto, qué materiales publicitarios son más utilizados y cuáles canales publicitarios son más utilizados. Tiene que ver, por ejemplo, con los temas de infraestructura de Internet que les decía al puro inicio. Incentivo de ventas y fuerza de ventas, ¿verdad? Eso es un tema que los marqueteros tradicionales no suelen ver tanto, ¿verdad? Pero esto es clave. Cómo logramos hacer que los que finalmente comercializan en el día a día el producto estén correctamente incentivados, incluyendo, por ejemplo, un canal retail cuando es de consumo masivo, plan de medios en general, o igual el mix de medios también, y cómo ha ido evolucionando en ese país donde queremos colocarnos, y cómo podríamos a través de lo que nosotros trabajamos como mercadeo diferenciarnos contra la competencia. Luego los temas un poco más duros, ¿verdad? Que también pueden ser claves dependiendo del tipo de producto y dependiendo del tipo de competencia. Cómo entendemos el tema de precio, ¿verdad? Elasticidad de precio, cuál es la sensibilidad que tienen los consumidores en ese mercado a cambios de precio en general, cuáles parecen ser niveles de precio óptimo y si son compatibles con mi estructura de costos, estrategia de ofertación, ¿verdad? Cómo suelen ofertar aquí, es más con bandeo de productos, más haciendo combos, ¿verdad? O es más ofertando directamente, descontando los productos. Cómo funcionan esas dinámicas de precio en esos mercados, con qué tengo que contar y qué tipo de compromisos podría tener a nivel financiero, de rentabilidad. El desarrollo de producto más desde el punto de vista de producción y distribución, ¿verdad? ¿Qué disponibilidad, calidad de distribuidores tenemos? ¿Qué interés tienen los distribuidores de colocar mi producto y qué otros productos tienen en su carga, ¿verdad? ¿Qué opciones de envío tenemos? Si es un caso de e-commerce, por ejemplo, y cómo podríamos seleccionar puntos de venta apropiados para la colocación y comercialización. Perdón, no sé qué pasó aquí. Disculpen, de nuevo. Ok, bueno, son bastante intuitivos estos temas que les decía ahorita. Quería compartirles también un enfoque, una forma de trabajar, que es el análisis de oportunidad de mercado global, sus siglas GMOA en inglés, Global Market Opportunity Assessment, que lo que es sistematizar una serie de pasos, ¿verdad? Que de nuevo, ninguno de estos es contraintuitivo. Es simplemente el tener ese orden para ir pasando desde lo más elemental, que es entender si yo estoy listo para internacionalizar, hasta estimar un potencial de ventas, ¿verdad? Entonces, primero tengo que entender eso, como les decía, fortalezas y debilidades. De hecho, uno de los casos que comentaron en el foro, ahí decían, por ejemplo, ¿verdad? Que la decisión de exportar no pasó primero por entender si yo tenía si yo tenía la capacidad para poder abastecer una demanda si se generaba, ¿verdad? Esos llaman los empresarios, ¿verdad? Un problema feliz. No sé qué tan feliz sea en el momento en que realmente me doy cuenta que yo podía atender uno de 6 mercados a los cuales fui a buscar, ¿verdad? Y cuando la demanda empezó a crecer, tuve que sincerarme y decir, mejor me quedo con uno solo, ¿verdad? Entonces eso es el primer punto, asesorar adecuación de productos, relación entre necesidades y el producto que estoy ofreciendo. Realmente para ese tipo de producto hay demanda o es el producto correcto para ese mercado, para esa necesidad en específico. Identificar mercados extranjeros atractivos. Tenemos no un mercado, ¿verdad? Un clásico de esto es que muchos empresarios pequeños y medianos
pasan por una recomendación, ¿verdad? Alguien les dice, ¿por qué no has pensado exportar a Caribe? O no has pensado colocarlo aquí en Panamá. Entonces ya es el cómo sí entrar a Panamá y no preguntarme, bueno, si realmente yo estoy listo para expandir mis ventas, ¿verdad? Y la demanda local pues ya tiene su limitación. Entonces, si estoy listo para eso, la pregunta es primero son cuáles son los mercados potenciales y cuál de esos mercados potenciales podría hacer más sentido. No centrarme en ver cómo justifico que Panamá podría hacer sentido, por decir un ejemplo. Entonces, el tercer paso, asesorar el potencial mercado ya, o sea, una vez que hayamos dicho, parece que hace más sentido irme a Panamá, si fuera así el caso, que es el que seleccionamos, proyectar la participación que podríamos tener, o sea, qué porcentaje de las ventas totales de la categoría o de los productos similares podríamos capturar nosotros, y los crecimientos, ¿verdad? Porque esto siempre es qué pedazo del pastel podríamos capturar y luego cuánto crece ese pastel, ¿verdad? Y luego ya preocuparnos normalmente por el modo de entrada, ya de seleccionar los socios calificados, qué lista ideal tenemos de características, qué posibilidades tenemos nosotros también, ¿verdad? De negociar y de poner ciertas condiciones que finalmente hagan factible que con el precio y las características del producto que determinamos con la investigación, podamos llegar a ese mercado. Y finalmente, como suele pasar, aquí hay recursos requeridos para ejecutar ese proyecto. Hay un BAN, un TIR esperado, ¿verdad? Un caso financiero detrás, entonces también nos interesa estimar el potencial de venta. Este framework que les estoy contando, este GMOA, es un gran cascarón, ¿verdad? Que vamos a ir rellenando con diferentes elementos durante el curso. Lo que quería con esta sesión sobre todo es sensibilizarlos de dónde arrancamos, ¿verdad? Y cómo tienen que ir y dónde terminamos en esta serie de pasos y cómo tienen que ver diferentes elementos que tienen que ver con inteligencia comercial para contestar preguntas claves en cada uno de estos pasos del assessment estratégico, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está un poco más explicado, no lo voy a cansar con lo que ya les decía ahorita, un poco paso por paso. Y eso es básicamente lo que quería compartirles en cuanto a elementos teóricos aquí. David, adelante. Gracias, profe. Una pregunta muy práctica. O sea, una micro, pequeña y mediana empresa, es muy difícil que tengan como los profesionales con este conocimiento, a menos que el mismo profesional sea el que esté iniciando un emprendimiento que pasa a ser una micro, pequeña o mediana. Sí. En un orden más práctico, para una pequeña o mediana que puede estar preparada porque su producto o propuesta de valor en mercado nacional ha tenido buena participación, ¿cuánto cuesta un estudio de este tipo, verdad? Que vaya llenando pues las preguntas que se van desenlazando para finalmente tomar una decisión, porque, no sé, para mí es nuevo, completamente nuevo, entonces me gustaría empezar a formato práctico. ¿Cuánto en el mercado puede costar esto para una pequeña o mediana, que son las con las que más trabajo? Excelente pregunta, David. Sí, de hecho, es uno de los, voy a contestarte primero con un paradigma que suele no encontrarse. Muchos empresarios le dicen, bueno, yo prefiero invertir, si fueran $3,000, $4,000 en hacer un viaje para buscar una alianza estratégica, o sea, para un distribuidor que me pueda colocar el producto allá antes que gastarlos en entender algo de ese mercado, cualquiera de estos aspectos. El famoso tema de yo quisiera invertir recursos en elementos que generen venta, no en elementos que generan entendimiento. O sea, si algo me debe preocupar es vender, no entender si puedo vender o cuánto puedo vender. Entonces, yo creo que, o sea, muy bien como estás preguntando, dado que existe ese paradigma, es clave partir de dos cosas aquí. Primero, que
que en realidad esto no deberíamos verlo, de todos estos pasos, ¿verdad? Esto no es un estudio, un assessment que vos vas a hacer desde el paso 1 al paso 6, todos al mismo tiempo, ¿verdad? En un solo estudio gastando un montón de recursos. La pregunta siempre va a ser como el valor incremental o el valor marginal en tu business case de saber ciertos temas, ¿verdad? Entonces, si partimos aquí de este GMOA, la primera pregunta al menos no tiene que ver con inteligencia comercial directamente, ¿verdad? O sea, tus fortalezas y debilidades, esto es más un tema de estructura interna, tus capacidades para poder dar ese salto, ¿verdad? Y lo que deberías contestarte ahí es crear escenarios, ¿verdad? ¿Qué pasa si las ventas llegan a X nivel? ¿Qué pasa si llegan a un 20-30% más? No hemos contestado si esa venta potencial existe en ese mercado destino. O ni siquiera hemos dicho, porque eso está hasta acá, ¿verdad? ¿Cuáles son esos mercados potenciales? La pregunta es, ¿cuál es tu capacidad de escalar? ¿Verdad? Desde todo punto de vista, productivo, organizacional, talento, etcétera. Una vez que tengas esos escenarios construidos y qué implicaría para vos hacer esas inversiones, ya podrías decir, bueno, ahora cuéntenme dónde pueden haber esos buckets de valor, ¿verdad? ¿Dónde puede haber esa venta potencial? Entonces, la segunda pregunta, asesorar la adecuación de productos, ya empieza a relacionarse un poco a, bueno, si yo quisiera exportar a Panamá, por ejemplo, si esa al final va a ser mi decisión, los productos que yo tengo se van tal cual, o tengo que tropicalizarlos, entre comillas, o tengo que adecuar de alguna forma lo que mi portafolio a llevarlos a ese país. Eso ya empieza a costar algo, pero ese tipo de mapeo es algo que inclusive, o sea, no requiere un conocimiento técnico fuerte, ¿verdad, David? O sea, eso es más investigación de mercado, un poco exploratoria, ¿verdad? Inclusive, en el peor de los casos, entre comillas, costará lo que cuesta un viaje de visita a ese mercado. En muchos casos, inclusive, un primer approach así de vía fuentes en línea puede darte una buena idea de cómo se comporta esto. O sea, ahora muchos países tienen páginas de supermercados donde se ofrecen productos, entonces puedes hacerte una idea de qué tanto lo que vos querés colocar ahí es lo que ya estás produciendo acá. Y ya los pasos siguientes, eso sí, ¿verdad? Eso sí, por ejemplo, el dimensionar los mercados potenciales, que es algo que vamos a ir trabajando aquí en el curso, pero son temas que no deberían ser, cuando preguntabas por presupuestos, pues depende mucho qué tan extensivo y ¿cómo se llama? Fino lo que quieras hacer, ¿verdad? Entonces, si realmente querés tener la venta exacta, cuánto vende esa industria, ese segmento en Guatemala, podría ser que necesites contratar estudios de mercado como un Euromonitor, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene eso contratado y lo vende de forma omnibus, ¿verdad? Compartida con muchos otros clientes. Pero no son inversiones que de pronto desde la primera entrada deberían pasarte aquí de los $10,000, por ejemplo. Son inversiones, o sea, muchas de esas preguntas las puedes contestar haciendo inversiones razonables por debajo de ese monto. Y lo que te decía, después de eso, después de que contestamos esas primeras preguntas, que ya te llevan a bastante más certeza, podría ser que en una segunda instancia vos digas, ok, ahora si yo quiero hacer esta inversión adicional, ¿verdad? De adecuar los productos, por ejemplo, o de considerar hacer un joint venture, es porque necesito contestarme estas otras preguntas adicionales que ya implican pasar una investigación como una encuesta en el mercado o hacer varios focus group con diferentes targets, objetivos, ¿verdad? Del mercado donde quiero ir. O sea, ya mucho más puntual y específica para lo que yo quiero hacer. Y ahí el potencial que tenés de generar ventas debería justificar esas inversiones adicionales. Entonces, lo que quiero decir es que hay que ver esto como un Lego que voy a ir armando la estrategia con las inversiones adicionales en entender desde el punto de vista de inteligencia. No es un Big Bang, ¿verdad? Así de,
o no tengo nada, o tengo toda esta cosa totalmente desarrollada con todo lo que cuesta y me van a venir a decir que cuesta $45,000 el poder hacer mi business case completo con el máximo nivel de fineza y detalle. Así no suele funcionar, ¿verdad? Casi nadie invierte así Big Bang en las cosas, a menos que sean compañías muy grandes. No sé si te contesté o quedó muy vago ahí, David. No, sí, me contestó. Gracias. Y es que sí, esto refleja justo el porqué de los casos que comentamos, los que comentamos, ¿verdad? Y así se replican en N cantidad. El tema del desconocimiento de que existe la debida diligencia o por una situación de presupuesto, a dónde lo designo y qué puedo ir haciendo yo y qué puedo ir creando con un apoyo o acompañamiento de terceros, ¿verdad? Que eso ayudaría mucho a la mortalidad de las empresas que hacen la incursión internacional. Sí, no, perfecto, David, exacto. Un tema que quería agregar a eso, ahora que decís esto, es que recuerden lo que vos me preguntabas la vez pasada, cuando vimos el circulito, ¿verdad? Inteligencia comercial, decíamos, el primer paso es plan y dirección. Y por eso yo insisto también un poco en entender el framework de la toma de decisiones, ¿verdad? O sea, cuáles son los elementos que usan los tomadores de decisiones, los y las tomadores de decisiones para determinar el camino por dónde ir, ¿verdad? Por eso hablamos primero justamente cuáles son los factores que hacen que yo decida un mercado u otro y cuál es la forma de entrar en ese mercado y los timings y la ruta crítica, lo dijiste muy bien vos, David, también, para ir creciendo ahí. Entonces, si yo entiendo bien esto, que eso es el plan y dirección, si yo entiendo bien eso desde un punto de vista de inteligencia, de los que practicamos la inteligencia comercial, así sabemos dónde están esas derivadas, ¿verdad? De valor incremental de cuando yo te contesto una pregunta de forma un poco más general y voy abordando cada vez más específico, buscando más valor en lo que yo sé que son tus temas críticos para tomar ciertas decisiones. Si yo no entiendo eso y nada más digo, no, mira, el GMOA implica todo esto. ¿Verdad? Take it or leave it. ¿Verdad? Eso es, si no puedes invertir en eso, pues te embarcas a intentarlo. Eso no funciona así y cuando eso se ofrece de esa forma es porque ya tengo temas empaquetados que son fácilmente reproducibles, ¿verdad? Como una compañía grande de investigación o agencias de investigación o consulting, ¿verdad? Que lo que hacen al final es impedirle a empresarios más pequeños o menor escala todavía tomar decisiones inteligentes, en realidad. Pero sí es posible hacer eso y hay que ayudar a romper esos paradigmas. Ok, ¿alguna otra pregunta, comentario, compañeros? Compañeras. Estamos bien por aquí. Ok, entonces, lo que sigue, déjenme ver por acá, lo que sigue es trabajar con estos casos. Esto siempre se desconecta, ya les voy a enseñar. En los grupos que acaban de formar, estimados, estimadas. Entonces, vean, aquí está, esto es ya parte de la sesión 2, lo que estamos hoy. Entonces, aquí vamos a ver, a trabajar con estos 3 casos. Tim Hortons, que es una cadena de cafeterías canadiense, con suerte alguno de ustedes lo conoce. Cementos Argos, que es también un caso de éxito de una cementera colombiana. Y Cycles de Vinci, que es una marca de bicicletas canadiense también. No me pregunten aquí por qué un sesgo canadiense esta vez. Y la intención es que trabajemos con estos casos, ahorita los asignamos por grupo, una presentación con el siguiente contenido. Primero, rápidamente, una descripción de la compañía y su oferta al mercado, o sea, qué es lo que venden, cuál es su propuesta de valor. Resumir un poco la historia de la expansión internacional de los últimos años de la compañía. Ustedes van a ver rápidamente, buscándolo, van a encontrar varias referencias que les pueden contar eso. La tercera es investigar sobre los factores críticos para seleccionar el mercado destino en la región que seleccionó la compañía. Por ejemplo, si decidieron irse por Asia, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son
los factores críticos para esa compañía. ¿Cuál país hubieran escogido ustedes como prioridad? ¿Qué riesgos y ventajas hay en ese caso? La 4, ¿cuál hubiera sido la estrategia de entrada al mercado? ¿Hubiera cambiado en el tiempo? ¿De qué depende? Y 5, ¿qué tipo de investigación o estudios de mercado pagarían para tomar estas decisiones al inicio y durante el proyecto? Son claramente, en este tiempo el rato que tenemos, ahí estoy asignando una hora para que preparen la presentación, es totalmente, o sea, no es algo exhaustivo ni formal lo que vamos a hacer aquí ahorita, sino que lo que quiero hacer con este caso, este primer caso, es el generar la discusión de cuáles son los elementos que sí vamos a ir formalizando a partir de la siguiente sesión con el análisis macro, ¿verdad? De los países. Entonces, lo que quisiera ahorita es generar un poco más una dinámica de lluvia de ideas informada para que tengamos esa discusión y a partir de la siguiente vamos a trabajar de forma un poco más formal, más estructurada. Entonces, los 3 casos. ¿Alguien tiene alguna preferencia por alguno de estos? Aquí soy todo total libertad. Quisiera escoger alguno de esos 3. Bueno, a mí me llama mucho la atención el de la cafetería. Ok, perfecto. Entonces, Daniela, Andrea se quedan con Tim Hortons. ¿Alguien quiere quedarse con las bicicletas o con la cementera? Aquí es como la subasta, ¿verdad? El que primero habla. Las bicicletas. Daniel se queda con las bicicletas. Ok, entonces David y Daniel con Cementos Argos. ¿Preguntas, comentarios para arrancar con los casos? Bueno, qué dicho. ¿En mi pantalla? Sí, perfectamente. Ok. Tuvimos poco tiempo para hacer una investigación del caso. Es un caso bastante interesante, ya les vamos a ir contando en cada uno de los temas. Entonces, si quieres, Dani, empiezas con esta parte. Bueno, Tim Hortons es una cadena internacional de cafeterías que se fundó en 1964. Es originaria de Ontario, Canadá, y se especializa en la venta de comida, específicamente como donas, café y repostería variada. También venden sándwiches y cuenta con cafeterías, como más de 2,000 cafeterías en Canadá, y tiene también ahora, bueno, tiene ¿de qué año? Bueno, no me acuerdo, en Estados Unidos, México y España, que se abrieron al mismo tiempo. México y España se abrieron en el 2017 y plantean abrir una nueva sede en Reino Unido para el 2022. 2017 abrió España y México. Ajá, 2017. Bueno, la segunda. ajá, con el resumen de la historia de expansión, el primer local se abrió, como ya les había dicho, en Ontario, Canadá, y pasaron 20 años para que tomara la decisión de abrir su primera cafetería internacional, que fue en Tonawanda, Nueva York, Estados Unidos. Bueno, ya como lo habíamos mencionado, en el 2017 fue en México, al mismo tiempo que con España, y lo curioso de esto es que al menos en España van a durar como 5 años tratando como de expandirse y abrir otras tiendas y toda la parte como de los negocios, mientras que en Inglaterra, bueno, en UK, solamente van a durar aproximadamente haciendo el mismo proceso que hicieron con España, pero solamente 2 años. Desde el año pasado empezaron y lo terminan en el 2022. En la parte de oferta al mercado quisimos poner un caso que ellos tuvieron, que la lealtad del consumidor a una marca canadiense icónica estaba siendo desafiada en el 2014.
una marca que fue creada hace 50 años y que siempre fue exitosa. La marca lanzaba al mercado ningún sabor nuevo debido a su tradicionalidad en el café, que era muy exitosa, hasta que en el 2014 crearon una nueva mezcla llamada Dark Toast, que fue elegida para el lanzamiento, inspirados, y esto que es un dato súper interesante, en los comentarios que decían que les encantaba el café de Starbucks gracias a su sabor y olor a quemado. Entonces ellos ya se vieron en un reto donde ya tenían competencia directa y donde los consumidores estaban teniendo preferencias por los productos de otra marca. Por tanto, ellos hicieron o tuvieron una idea de lanzar el producto o la nueva línea de producto de una forma muy particular. Ellos necesitaban al menos alcanzar el 10% de las ventas para asegurar el éxito. Entonces, creativamente, la marca había estado haciendo el café de la misma manera durante, bueno, ya lo comenté, durante los 50 años y necesitaba convencer a la gente de que tenía un gran producto nuevo que merecía la pena probar. Lo que hicieron fue crear una experiencia diferente en la cual, a la que cualquier otro, permitiendo a sus clientes probar el nuevo sabor en total oscuridad. No sé si ven la imagen. Al final resultó un total éxito. Superaron su objetivo del 10%, llegando a un 13%, y el primer año tuvieron un consumo total de 85 millones de tazas de café. Inclusive representaron la mitad de todas las ventas de café de McDonald's, que era su principal competidor. Y esto es súper interesante. Según investigaciones de la Asociación del Café en Canadá, que también ellos manejaban todos estos datos, llegaron a la mitad, casi la mitad de los canadienses que consumían el Dark Toast, que era el 49%. Eso como dato interesante. De hecho que, bueno, para agregar un poco, es bastante curioso. La mayoría de los productos que ellos venden han sido por lo que, digamos, el mercado está en tendencia. Entonces, cuando abrieron el menú como más de panadería, bueno, de repostería, lo que los hizo vender un montón fueron unos productos que se llaman Teen Bites, que acababan justo de salir al mercado, y gracias a eso fue que las ventas también les aumentaron un montón, porque eran de los pocos lugares que tenían ese tipo de repostería. Entonces nos pareció curioso el hecho de que todo lo que han innovado por necesidad básicamente ha sido por pura tendencia, no como digamos en otros lugares que casi siempre tienen cafés de temporada o repostería de temporada y cosas así. Se han aprovechado las tendencias y el éxito de la competencia, ¿no? Productos de mayor elección del consumidor. Entonces, tal vez es un criterio muy general, pero hemos descubierto eso a través de la investigación que hicimos, que ellos no están innovando haciendo productos nuevos, sino que hay una tendencia como lo del Dark Toast, se dieron cuenta por medio de encuestas, por medio de, supongo que investigación en el ámbito digital. Ya para el 2014 teníamos bastante acceso a eso y han hecho este tipo de lanzamientos. Bueno, aquí está un poquito la historia de la expansión, que yo creo que ya Dani lo comentó, y de los planes que tienen para el futuro. Me voy a pasar porque... Ok, si querés, seguimos con Ahora, esto. Nosotros estuvimos leyendo que ellos, a la hora de expandirse en general, tanto internacionalmente como nacionalmente, tuvieron varios problemas. Entonces, en el 2014, una firma de capital privada brasileña-estadounidense adquirió como todos los planes de internacionalización de la empresa, y como que intentaron de varias maneras que esto funcionara, implementaron medidas de reducción de costos, y bueno, fue como básicamente fatal porque la gente ya se estaba resistiendo mucho a consumir el café, justamente por lo mismo de que no había innovación y que era siempre lo mismo. Entonces, todos estos años intentando internacionalizarse, fue cuando se dieron cuenta en el 2019 que enfrentaron como varios desafíos, tanto en casa como en extranjero. En casa era como restaurar la confianza a través de los franquiciados y consumidores, porque como siempre era lo mismo, ya la gente estaba aburrida de comprar lo mismo y era lo único que se ofrecía, digamos, a mayor escala. Digamos, ellos venden ahorita en Canadá más café y tienen más tiendas que Starbucks. Y en el extranjero
tenían como una dura competencia obviamente con las cadenas donde había más ventaja significativa con los productos nuevos internacionales. En este caso, obviamente, con Starbucks. Y ahorita lo que quieren hacer en UK es vender más café que Costa Coffee, que es como un Starbucks muy famoso que hay en UK. Entonces la idea es como que se dieron cuenta que ocupaban ver cómo hacían para ganarle más mercado a estos otros negocios. También descubrimos que la han vendido en muchas ocasiones. La han vendido como 3 veces. Wendy's la compró en 1992 y la vendió en el 2006. Luego otra compañía no tan popular la compró y duró solamente como 5 años y luego ya en el 2014, si no me equivoco, Burger King la compró y hasta la fecha todavía la sigue manejando. Bueno, algo que no mencionamos, que la pregunta 3 hablaba, yo creo que ya hablamos un montón, pero bueno, hablaba de que qué país hubiéramos escogido de prioridad y los riesgos y las ventajas sobre esto para hacerlo como pequeño. Creo nosotras tomamos en consideración que hubiese sido importante tal vez expandirse primero en América. Obviamente hablamos de los riesgos que había, justamente de que en América hay diferentes tipos de café, pero la elección de irse directamente a Europa fue de demasiado dinero. Mucha cosa. Fue muchísimo dinero y hasta la fecha van a durar 5 años en tratar de expandirse. Entonces, tal vez ya como empezaron con Norteamérica o algún país de no sé, como Centroamérica hubiese funcionado, tal vez Panamá, que es el que más que todo tiene como Dunkin' Donuts, tiene Starbucks, tiene casi la mayoría de las franquicias de café y repostería. Y Sí, nuestra propuesta era que antes de irse a Europa hubieran expandido hasta todo Centroamérica, no solo México, sino Centroamérica, hasta Panamá, para no llegar a Sudamérica, donde también la competencia del café con Colombia y Brasil es súper fuerte. Y de ahí tomar toda esa experiencia para poder llevarlo y expandirlo a Europa. Esta es la cuarta, ¿no? Ajá. Aquí sí nos hicimos un poquito estuvimos bastante rato conversando sobre esto, de cuál hubiera sido la estrategia de entrada, expliqué sus argumentos, si hubiera cambiado del tiempo, de qué depende. Nosotras llegamos a la definición que lo hubiéramos hecho de la misma forma en que se hizo originalmente, hace 50 años, o sea, pensamos en las dos opciones, en una fusión y adquisición o en el joint venture, definiendo si nosotros queremos posicionar el producto como tal o una marca para internacionalizarla. Incluso, de hecho, ellos, para que funcionara como el mercado en Canadá, lo que hicieron fue como joint venture. Entonces agarraban las cafeterías más pequeñas de los barrios, por ejemplo, y se unían. Entonces hacían patrocinio de el café, o siempre como que se sabía que esa cafetería estaba asociada con Tim Hortons. Y la última que la pregunta es que las tengo en otro lado, me disculpan para ir leyendo. El tipo de investigación, si querés. Ajá, el tipo de investigación. A ver, estamos hablando que fue hace 50 años, ¿no? Entonces, nos definimos que íbamos a desarrollar el mercado meta y desarrollo del producto, ¿no? En ese entonces. Y durante encuestas a consumidores de café, clientes propios y competencia, porque hemos definido que todas sus estrategias han sido basadas en lo que el target objetivo o sus clientes finales o los clientes finales de la competencia les gusta por tendencias. No, nada más una pregunta rapidísima, Andrea. Perdón, aclaración del feedback le doy empezando la próxima sesión para poder abarcar el tiempo hoy. Pero nada más a la duda de lo que acabas de comentar, ¿estás hablando de estudios para internacionalizar o en el propio Canadá donde ellos empezaron? Para internacionalizar. Perfecto.
Claro, tienen que conocer los mercados y los gustos de cada región, de cada país y cuáles son las tendencias en esos lugares para ellos poder implementar. Okay. Bueno, muchas gracias, compañeras. Buenísimo. La próxima entonces les doy un poco de feedback. Entonces ahorita David y Daniel con los cementos, los colombianos. Buenísimo, aquí voy a compartir. ¿Sí se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, nosotros nos tocó el caso de cementos Argos. Básicamente lo que hicimos fue en un inicio tomar un perfil de empresa. Notamos que la página web de ellos está bastante completa y tienen esta filmina que justamente nos ayuda a explicar cuál es el perfil de empresa. Algunos de los datos principales que tomamos de la filmina son los que van a ver al lado derecho. Es una empresa que tiene más de 80 años de fundada, desde 1934, fue fundada en Medellín, en Colombia. En Colombia es el número 1 en el mercado, tanto en cementera como en concretera. Aquí hay un tema muy importante que tuvimos que entender a la hora de ver cómo hicieron su penetración en otros mercados. Cemento es el producto de mezcla de algunos insumos básicos, algunos minerales, ¿verdad? Que pasa a ser un producto llamado clinker y luego otro proceso, ¿verdad? Para que se convierta en cemento, ¿verdad? Y el cemento junto con piedra, arena y otros elementos es el concreto, ¿verdad? Entonces ellos tienen estos dos mercados principalmente en Colombia. Tienen presencia directa en 16 mercados y exportan a 33 mercados, entre ellos o principalmente Estados Unidos, Caribe y Centroamérica. Y al momento reportan 7,200 colaboradores. Otros de los datos interesantes pueden verlos en la filmina. Oferta de mercado. Justamente lo que les explicaba anteriormente es su oferta de mercado, ¿verdad? O sea, cuáles son los productos que ellos ofrecen y cuáles son los segmentos de mercado a los que ellos apuntan. Número 1, como productoras de cemento, ¿verdad? Y como exportadores de cemento. El otro tema es el clinker, que es un producto medio, ¿verdad? Entre los insumos iniciales y el cemento. Cuando ellos exportan el clinker es porque hay otras industrias con otros usos que utilizan el clinker como materia prima para otros desarrollos productivos, ¿verdad? Y el concreto y hormigón. Aquí viene algo bastante interesante. Ellos tienen presencia en Estados Unidos, pero en Estados Unidos, en sus 134 plantas que tienen, son plantas productoras de concreto, ¿verdad? O de hormigón, donde importan. Colombia exporta el cemento como materia prima, pero el producto final concreto es producido en Estados Unidos para cubrir pues, el mercado norteamericano. Luego, de las otras plantas productoras que tienen de cemento, que son 14, 11 de ellas están en Colombia, ¿verdad? Y el resto en América Latina, específicamente en Panamá, en Haití y en República Dominicana. Algunos datos relevantes, ¿verdad? Son los que estamos viendo en pantalla en este momento, ¿verdad? El tema de las moliendas de clinker como otro de los productos principales, la capacidad instalada de 23 millones de toneladas de producción, de concreto, las más de 265 plantas de concreto que tienen los vagones y trenes, ¿verdad? Esto de vagones de trenes lo tienen específicamente en Estados Unidos porque una de las ventajas competitivas o de las fortalezas es la red de logística y conexión que ellos tienen, donde Estados Unidos, pues como un gran mercado lo abarcan, pero a través de esta red interconectada logran abastecer a los diferentes mercados específicos de cada uno de los estados. Algunas de las cifras claves que reportan son los ingresos consolidados cercanos a 9.4 billones de pesos colombianos, ¿verdad? Y ahora sí entrando en las siguientes preguntas, que es donde está más el análisis, le paso la palabra a Daniel. ¿No? La empresa se encuentra en 3 mercados principales,
el mercado local, que es el mercado colombiano. Se mueve con tres, o bueno, están ahí por tres motivos en específico. Es el programa de infraestructuras de desarrollo con fondos públicos y alianzas público-privadas. En esta parte lo que vimos más fueron tipo concesiones, licitaciones en la parte gubernamental. La empresa tiene un músculo muy interesante y abarca el 67% del territorio colombiano, que es pues un mercado muy grande. Igual tiene muchas alianzas con el gobierno, los gobiernos locales. Y luego entra la parte de subsidios gubernamentales, que son muy interesantes para la empresa. Y final, en los últimos años Colombia ha visto una reducción de la importación de cemento, por ende menos competencia extranjera y ellos pueden consolidarse aún más en el mercado local. Si quieres seguir, ok. Y los otros dos mercados que tiene la empresa es Estados Unidos, que tiene tuvo un ingreso en el 2020 de 1.500 millones. Tres grupos importantes del por qué está en Estados Unidos o por qué escogió Estados Unidos. Primero, la infraestructura, enfocados en desarrollo e inversión en infraestructura. Estados Unidos genera una cantidad interesantísima de proyectos, tanto gubernamentales como privados, en carreteras, puentes, etcétera. Comercial, hay un desarrollo de bodegas gigante y centros logísticos, adicional de los centros de data o data centers, que tienen un consumo de cemento muy alto, de concreto muy alto, y es por eso que sigue siendo interesante. Y finalmente la residencia, que esto fue una decisión basada en contextos macroeconómicos del mercado. Luego, el mercado más pequeño que tiene es el mercado Centroamérica y Caribe. Centroamérica no son todos los países. Por ejemplo, no está obviamente Costa Rica, pero está en Panamá, República Dominicana, Puerto Rico. Me parece, David, no sé si se me escapa alguno ahí. En Haití, que tiene producción por el costo mano de obra, más efectivo para ellos producir allá. Gracias. Y aquí lo que lo mueve es los incentivos definidos por el gobierno, por el alto crecimiento y demanda de desarrollo de infraestructura con fondos públicos. Adicionalmente, hay un tema muy interesante. En estos países hay un flujo muy alto de remesas. Entonces, esto permite hacer lo que se ha denominado como autoconstrucción. Entonces, la gente que va afuera del país a trabajar manda dinero y eso motiva a que haya un boom de desarrollo inmobiliario, gente construyendo sus propias casas y consumiendo el concreto que necesitan para tales efectos. Okay, nosotros estuvimos analizando los países y nos parece que Estados Unidos es el país más importante y el país en el que nosotros focalizaríamos primero nuestras energías. Ventajas: el tamaño del mercado, la alta inversión pública y privada en el desarrollo de infraestructura, la red logística como cobertura nacional, y esto es, por decir algo, si se produce en Texas, que es uno de los mercados de las regiones más altas donde tiene presencia Argos, se puede mover muy fácilmente por tren a otros estados. De hecho, la empresa tiene 1.600 vagones de trenes en Estados Unidos. Obviamente hay riesgos, hay una competencia. Estados Unidos es un mercado súper grande y por ende entra competencia muy fuerte. Momento, tanto nacional como gente similar a Argos. La estructura sindical, simplemente en Estados Unidos, si por ejemplo el sindicato de transportistas decide paran, y eso obviamente afecta a la empresa. El riesgo de regulaciones de los últimos gobiernos de Estados Unidos, se ha buscado incentivar a la empresa nacional más que la extranjera, y eso podría afectar o podría ser un riesgo. Y adicionalmente, el comportamiento del mercado a luz del impacto ambiental. No es un secreto que producir concreto ensucia mucho el ambiente, y ahora pues todos los países y todas las empresas están muy volcadas al tema del impacto ambiental y bajar todo lo que se pueda el impacto de carbono neutralidad. La estrategia de entrada sería la innovación y sostenibilidad ambiental, el
16% de los ingresos de la empresa se focalizan en innovación. En los últimos 10 años se ha bajado un 14% en la emanación de CO2 que tiene la empresa, y se planea para el 2050 ser totalmente carbono neutro, producir un concreto carbono neutro. Ahí va de la mano de la reducción del impacto. Hay una medición rigurosa del tema del impacto al ambiente. Y ahora hay una inversión de producción de bajas emisiones. Y no solo eso, sino que están caminando o volcando su idea a hacer un concreto verde, que como les decía, esperarían que fuera en el 2050, pero desde ya se está moviendo hacia ese nuevo foco de atención de la empresa. Ahí nada más un tema que conversábamos de por qué también Estados Unidos, y siendo estratégicamente honestos, es que Estados Unidos a nivel internacional es el que no firma muchos de los tratados, protocolos que tengan que ver con las emisiones de carbono, neutralidad, etcétera. Entonces les asegura que tienen más chance de seguir produciendo y contaminando, ¿verdad? Pero sin dejar que nuestra estrategia de entrada o nuestro giro en la estrategia de entrada era justamente esto, el tema de innovación y sostenibilidad, ¿verdad? Para otros mercados o para el mismo mercado, para adaptarse a lo que a cómo se está configurando el gusto y preferencia de los consumidores. Ok, y los estudios de mercado que pensamos que funcionan en este tema es el estudio de mercado Meta. Ese lo focalizamos en la parte del principio, en el sentido de que en el inicio hacer un estudio adecuado del mercado Meta. Y los otros dos, que es el análisis de competidores y el desarrollo del producto, nos parece muy importante hacerlo al principio, pero también hacerlo constantemente durante el funcionamiento de la empresa, durante el paso de los años y demás, porque los competidores pueden cambiar en cualquier momento y pueden estar variando más en un mercado tan grande. Y el desarrollo del producto, como les decíamos, que es importante el estudio de la innovación en aras de ser carbono neutro a la establecida, y además de cualquier otro cambio que se necesite durante el funcionamiento de la empresa. Y ahí nada más para complementar el tema del mercado Meta, es para definir cuál es nuestra cuota potencial de mercado en fondos públicos, porque es mucha plata la invierten en Estados Unidos y todos los gobiernos, y cuál es en inversiones privadas, ¿verdad? Para poder ahí ajustar también o producto, presentación o estrategia de penetración a cada uno de estos poblaciones metas. Y con eso terminamos. Perfecto. Muchas gracias, compañeros. Excelente. Ok, y nos quedan entonces los compañeros de las bicicletas que sufrieron un poco ahí con la internacionalización. Cuéntenos. Ya les comparto hoy. Listo. Ahí lo ven, sí. No, estamos viendo WhatsApp. Ah, Tenemos okay. WhatsApp. Ah. Bueno, es que tengo el otro mail. Ahora sí. Ya, no. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, nosotros vamos a hablar de Cycles Da Vinci. Primeramente, parto de la historia que es importante mencionar. Bueno, esto fue fundado ya que dos estudiantes de ingeniería de Chicoutimi, Quebec, fundaron Da Vinci Bike en 1987. El empresario de bicicletas de carretera, Félix Gautier, compró la empresa en 1990. Con la marca pasó a desempeñar su papel contemporáneo como actor internacional en la fabricación de bicicletas de carretera y de montaña. Bajo la dirección de esta persona, la marca ha ampliado sus canales de distribución en Estados Unidos y otros países. Desde entonces, ¿verdad?, ha asumido la propiedad total del negocio Gautier. Es una empresa fabricante de bicicletas canadiense, como el profe ya lo mencionó al inicio.
Tiene una línea completa de bicicletas de carretera, de montaña e híbridas, y también fabrica las bicicletas marca Pixie, que son utilizadas como sistema de uso compartido en ciudades como lo son Toronto y Montreal. También para 1994 se fundó la División de Investigación y Desarrollo de Vinci, que se encarga como de crear toda esta parte de inteligencia, ver un poco del mercado, ¿verdad? Cuáles son los productos, cómo innovarlos también. En el 2004, la firma ganó el premio de bicicleta Free Ride del año de la revista 26. En el año 2009 es cuando llega la bicicleta de alquiler público Bixi, que como ya mencioné, llega a diferentes lugares. Si gustas, pasa Ajá. Con respecto a la oferta de mercado, bueno, se dedican a bicicletas de carretera y de montaña. Estas son fabricadas a través de aluminio, y la fábrica actual abarca 10.000 pies cuadrados y emplea de 75 a 125 trabajadores. Todo esto depende obviamente de los ciclos de producción. Como parte de los elementos importantes que tienen las bicicletas es que la mayoría cuenta con doble suspensión con jinetes de aguja. Las bicicletas cuentan con distintos instrumentos y también tiene un cuadro de carretera de carbono de alto modo. Aquí también cabe destacar la última parte como de innovación, que es todo esto de las bicicletas eléctricas, ¿verdad? Y semi-impulsadas, que van a potenciar una de las partes de la estrategia de internacionalización que vamos a mencionar. Entonces, bueno, la historia de expansión internacional en realidad nos costó un poco encontrar cómo es que ellos exportan de manera directa las bicicletas, ¿verdad? Vimos que desde el 2001 hasta el 2009 se han mantenido principalmente dentro de Canadá, Estados Unidos, como distribución directa, digamos. Sí vimos que tenían distribución de bicicletas en Latinoamérica, pero era algo muy como, no tan estratégico, sino simplemente que vendían sus bicicletas a ciclos y eso lo distribuyen allá. Destacamos la parte del ride sharing porque nos pareció pues un giro de negocio que le ha permitido a la empresa crecer bastante en realidad, gracias a los fondos asignados por el Organismo de Desarrollo Económico de Canadá y a la estrategia de la ciudad de Montreal de hacerse un poco más verde. Da Vinci Cycles obtuvo unos fondos para empezar a desarrollar bicicletas que fueran no tanto de carretera o de montaña, sino que fueran de uso urbano. Bajo el nombre de Bixi, que Bixi es combinando la palabra bici y taxi, ¿verdad? En el 2010 este plan empieza a dar sus frutos y se empiezan a exportar estos sistemas, no solo las bicicletas que está fabricando Da Vinci para Bixi, sino que todo el sistema, digamos, y la plataforma de micromovilidad se empieza a exportar a otras ciudades como Toronto, como Nueva York y Minneapolis. Pero sin embargo, a pesar de tener una gran, en realidad, presencia internacional, esta empresa empieza a tener problemas financieros y la división internacional de Bixi es comprada por Bruno Roddy en el 2014 y ahora se llama PBSC, Public Bike Sharing Center, sí, perdón. Y bueno, Da Vinci sigue siendo el principal proveedor de bicicletas de este sistema. Entonces vimos como una internacionalización de la marca, por así decirlo, indirecta, porque ha crecido, digamos, las bicicletas que empezaron a desarrollar para Bixi son las mismas que se están desarrollando ahora para PBSC. Y bueno, actualmente allá cuentan con más de 90,000 bicicletas y 7,000 estaciones en países alrededor del mundo, principalmente en Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, España y Chile. Y bueno, parte del proceso que analizamos, ¿verdad? Fue que el primer país como el que se expandió fue Estados Unidos, y algunos de los factores críticos que nosotros identificamos fue
la competencia intensiva que hay en Estados Unidos, ¿verdad? Por parte de otros, de otras empresas que igualmente venden este tipo de artículos, en este caso bicicletas. También la aceptación del consumidor, ¿verdad? Que no necesariamente tenga esta aceptación por este tipo de artículos, ¿verdad? Ya sea por el precio o por ser de montaña, ¿verdad? Tal vez no sean aceptadas de una manera correcta. También consideramos en la parte esta del ride sharing como la infraestructura vial, que es importante para ver si las personas pues están preparadas, o si las ciudades, perdón, están preparadas para este tipo de sistemas de movilidad, ¿verdad? Que van agarrando auge cada vez más. Y bueno, las diferencias del estilo de vida nos referíamos más como a tendencias de producción, preferencias de materiales, entre otros que pueden ser, digamos, factores determinantes a la hora de escoger un producto como una bicicleta. El posible país al que nosotros hubiéramos preferido o priorizado la expansión es Corea. Pensamos primeramente en el continente asiático y después decidimos finalmente que fuera Corea. Esto por el tipo de densidad en la población, ¿verdad? Que es que cuenta con un gran potencial y una gran cantidad de población a la cual se puede llegar a vender este tipo de bicicletas. Calidad en infraestructura, ¿verdad? Ellos cuentan con una buena infraestructura, mencionando anteriormente lo que decía Daniel, que también podría ayudar en esta parte de servicios de Bixi, ¿verdad? Estilo de vida y ética cultural. Una de las cosas que también leímos fue que al brindar estos servicios, ¿verdad? De transporte, muchas veces con el tiempo las personas ya no cuidaban las bicis. Entonces, cuando se iban a dar este tipo de servicios, ya las bicis estaban destruidas, ¿verdad? O en mal estado. Entonces, al tener otro tipo de ética cultural, ¿verdad? Tal vez un poco más de cuidar las cosas, entonces podría funcionar tal vez este servicio de una mejor manera. Y bueno, también los precios, ¿verdad? Tanto de las bicicletas al por menor como de los servicios, ¿verdad? De ride sharing, en caso de que vaya a darse esto, pues es importante considerar, ¿verdad? Hacer una comparación también con los productos que ya se venden y los servicios que están presentes en el país para, pues, tener una buena base. Las distancias promedio de movilidad, esto, pues, es importante para saber qué tipo de bicicletas se necesitan, debido a que hay unas que son electroasistidas, otras que son solo con pedales, etcétera. Entonces, pues también para ver cuáles son los productos que se van a llevar allá. Las barreras de acceso nos referimos también como a los requisitos, ¿verdad? De importación que va a tener en Asia, y si tienen que tener algún requisito de seguridad, las bicicletas, sensores o no sé. Y bueno, y de igual manera la competencia, ¿verdad? Particularmente en la parte del servicio tecnológico, pues es bastante alta. Ahora bien, como parte de la estrategia de entrada al mercado, primeramente empezaríamos con la exportación en una parte de venta directa al consumidor, tal y como se hizo en Estados Unidos de igual manera. Y una vez que ya se está consolidado, lo que hubiera cambiado en el tiempo es que ya no solo se hicieran exportaciones, sino también como tipo de fusiones con empresas que brinden servicios de transporte en el país. Sí, básicamente como un modelo similar al que está desarrollando con PBSC. Sin embargo, no va a entrar como un proveedor de las bicicletas, ¿verdad? Sino como un socio, tal vez en un país donde tenga mayor oportunidad de capturar valor, digamos, como socio comercial, porque actualmente la mayor cantidad, digamos, de los ingresos que tiene estos servicios de PBSC no son trasladados a Da Vinci, sino que funciona como un proveedor, por así decirlo, el proveedor principal, pero un proveedor del servicio.
Y bueno, factores, ¿verdad? De los que dependería esta estrategia. Al principio, cuando vamos a vender solo bicicletas, tendríamos que pensar la manera en que las vamos a distribuir, ¿verdad? Si vamos a tener una presencia de Vinci exclusivamente, o si vamos a continuar con este modelo de que son como ventas a diferentes distribuidores en las diferentes regiones. La aceptación del consumidor, como lo hablábamos, por también la parte estética de las bicicletas, su construcción, su comodidad, sus diseños, colores, etcétera. Y en la parte de ride sharing, pues es importante tomar en cuenta el mantenimiento de las bicicletas, ¿verdad? Que vayan a ser utilizadas en este servicio, así como la aceptación de los consumidores y las regulaciones de servicios de micromovilidad. Y para finalizar, como parte de la investigación o estudios de mercados que nosotros realizaríamos para poder llevar a cabo esta expansión, sería primero el de mercado meta, poder conocer características culturales, económicas, políticas, socioeconómicas de la población a la que nosotros queremos venderle este producto, el desarrollo del producto, que ya por dicha la compañía cuenta con un departamento exclusivo que se encarga como de brindar todo o hacer más bien toda la investigación sobre innovación de las bicicletas existentes, o bien crear nuevas bicicletas que cumplan como con los gustos y preferencias de los consumidores. Y bueno, finalmente la parte del mercado, ¿verdad? ¿Cómo introducimos un nuevo producto tal vez a un mercado ajeno, o una nueva marca a un lugar donde ya hay marcas establecidas? Pues es bastante importante, consideramos, de manera previa, ¿verdad? Para evitar un mal gasto de recursos en campañas publicitarias, hasta en importación de bicicletas allá que al final no vayan a ser apetecidas por los consumidores. Entonces consideramos que es importante ver esto todo de manera previa. Bueno, excelente, compañeros. Muy completo. Listo, entonces en la próxima sesión arrancamos con feedback sobre esto. Por favor, súbanlo al espacio, las presentaciones, al espacio que está el estudio de caso en el aula virtual. Profe, Sí. con respecto a eso, ahorita Daniel y yo intentamos subirlo, pero sale como que es un trabajo grupal y no estamos como en ningún grupo, entonces no nos da la opción de subir nada. Ok, entonces voy a cambiar la fecha de entrega de la presentación para mañana. Sí, eso era porque estaba esperando poder configurar los grupos antes. Gracias por recordar. Entonces voy a cambiar la fecha de entrega para mañana en la pura noche, y súbanlo por favor ahí, y la próxima clase arrancamos con feedback de estas presentaciones. Muy bien, ya David y Daniel me comentaron sobre la idea que tienen para el proyecto final. Les recuerdo por favor a todos que durante la semana me pasen sus propuestas para que las podamos hablar la próxima sesión. Y nos vemos el otro martes. Perdón por el atraso, la próxima nos vamos a organizar un poco mejor. Que la pasen bien. Buenas noches. Y nada, me queda un segundito más con Daniela y Andrea, entonces. Me hacen el favor. Buenísimo. Gracias. Que estén muy bien. Chao. Chao, gracias. Chao.